Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros gratuitamente al canal dando a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, dar a la tecla de unirse o unirme. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Bien, bueno, sí os tenemos que decir que hemos superado las 8.000 suscriptores y esto es una muy buena noticia porque llevamos 3 meses potenciando el canal, un canal que existía antes pero que utilizábamos solo como depositario de vídeos que difundíamos a través de nuestro boletín. Pero ahora solo en solo 3 meses hemos pasado de 1.600 suscriptores a 8.000, o sea que esto va muy rápido, ¿no? Bien, estupendo. Gracias a todos por eso, por supuesto. Bien, por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal y las iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos en estos vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, vamos allá. Ochuguacor nos dice: ¿por qué tanto miedo a que países tan pequeños como Cuba puedan desarrollarse, poniendo aparte la enorme influencia de los cubanos emigrados? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos aspectos. En principio, Cuba es un país pequeño, relativamente pequeño. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de Estados Unidos, el hecho de que un país tan pequeño se desarrolle en sí mismo no es un peligro, ¿no? No es una potencia económica alternativa como podrían haberlo sido pues Japón, luego China, etcétera, ¿no? Entonces no creo que haya en sentido estricto el miedo a que un país tan pequeño se desarrolle, ¿no? Otra cosa es, claro, que ese país no es un país cualquiera, sino que tiene un modelo socioeconómico, digamos, muy peligroso. Independientemente de lo que unos u otros de los que nos escucháis penséis sobre el modelo cubano, es evidente que es un modelo peligroso para las élites corporativas norteamericanas, ¿no? Peligroso en el sentido de que les quita el poder. Es decir, si se pone en marcha un sistema que a través de nacionalizaciones quita el poder a los que toman las decisiones en Estados Unidos, ¿no? Pues evidentemente se convierte en sí mismo en un sistema peligroso, cuyo éxito en sí mismo es un problema, porque puede animar a otros a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, inmediatamente entrar con sistemas de sanciones, bloqueos, etcétera, pues es una estrategia natural para las élites corporativas norteamericanas, ¿no? Y ya digo, esto yo creo que es un hecho evidente, independientemente de que el modelo cubano a unos nos guste o a otros no, eso es otra cuestión, ¿no? Pero la causa de combatir a toda costa el desarrollo de Cuba, yo creo que es evidente y es lógica desde la perspectiva, ya digo, de los que realmente toman las decisiones en Estados Unidos, ¿no? A ver, Isla On 3BI dice: una pena lo que hicieron con Yugoslavia. Era un modelo social y económico que merece ser tenido en cuenta. Bueno, vamos a ver. Aquí hay distintas perspectivas, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho referencia al modelo de Yugoslavia desde la perspectiva del interés que tiene para el cooperativismo, para el sistema cooperativo, sobre todo para el cooperativismo de trabajo, en la medida en que una vez que nos damos cuenta de que al final era algo muy parecido a un modelo cooperativo, ¿no? Y esto lo hemos visto, ya os hemos explicado a través del análisis macroeconómico, porque en el cooperativismo sistemáticamente habíamos marginado el análisis del modelo yugoslavo, pues dando por supuesto que aunque eran empresas gestionadas por los trabajadores, eran empresas públicas y siendo empresas públicas no era otra cosa, ¿no? Es decir, no era un modelo de referencia para el cooperativismo, ¿no? Sin embargo, ya lo hemos explicado, a través del análisis macroeconómico hemos visto que muy probablemente el funcionamiento de estas empresas autogestionadas era muy similar al de las cooperativas de trabajo, aunque formalmente fuesen públicas, ¿no?
Y esto quiere decir que, claro, se convierte con eso en un modelo de referencia interesantísimo para el cooperativismo de trabajo. Es decir, para ese debate, si queréis, teórico, de si el cooperativismo de trabajo puede extenderse o no a un sector amplio de la economía, si puede ser un modelo de referencia para un país en su conjunto. Claro, Yugoslavia en este sentido demostró que sí, y durante generaciones, ¿no? Entonces, aprender de ese modelo es, yo diría, imprescindible debería ser imprescindible, ¿no? Para los que estamos interesados en el modelo cooperativo, ¿no? Otra cosa es, bueno, si ese modelo es un modelo ideal o no, bueno, es un modelo interesante a tener en cuenta, pero que también tenía sus problemas, ¿no? Y algunos de los problemas están relacionados con algo similar a lo que serían problemas en un sistema cooperativizado plenamente, en un modelo económico plenamente cooperativizado, vamos a decir, en el que las cooperativas de trabajo fueran el modelo de referencia, ¿no? Por ejemplo, si es cierto que hay una mayor inversión en periodos de dificultad, mayor inversión relativa que en otros sistemas, ¿no? Pero también menor inversión en periodos de desarrollo y, por ejemplo, también generación de desempleo, ¿eh? Por digamos, las dinámicas de incentivo de las cooperativas y de las empresas autogestionadas de Yugoslavia. Esto tiende a no ser, a ser menos dinámicos en la generación de empleo que otros modelos como el de empresa pública habitual o el de empresa privada, ¿no? Empresa privada capitalista, si queréis. Bien, entonces sí, es un modelo que hay que tener en cuenta, que hay que analizar, ya digo, sobre todo desde la perspectiva del cooperativismo y, y nosotros desde luego como Kaizen estamos muy interesados en estos y en la medida en que nos den medios para ello, pues avanzaremos en el análisis, ¿no? Bien, Juan Ramón Calvo Fuentes. El movimiento cooperativo forma mucho al trabajador porque se parece a una asociación de autónomos y hace ver al trabajador que unas veces se gana y otras se pierde. Y cuando se pierde no se cobra y cuando hay que invertir se gana menos. Y si sale, sale. Bien. Sí, sí, esto es cierto, claro. En el, en el modelo, digamos, capitalista, el trabajador tiene una posición, lógicamente, mucho más pasiva, porque no es propietario, ¿no? En el movimiento cooperativo, en las cooperativas de trabajo, ¿no? Tú dices que se forma desde el punto de vista de la experiencia, no de que se invierta estrictamente en formación, que también se hace, pero en el sentido de que efectivamente los trabajadores, al hacerse responsables de la actividad, tienen, digamos, una implicación mucho más directa en que las cosas vayan bien o mal, ¿no? Digo mucho más directa porque también, evidentemente, los trabajadores asalariados tienen implicación, lo que pasa es que no es tan directa, ¿eh? Los sueldos, los salarios tienden a mantenerse, evidentemente luego si las cosas van muy mal en la empresa también lo pagan, ¿no? Lo pagan también si hay decisiones pues en base a los intereses del inversor que pueden ser negativas para los trabajadores, ¿no? Pero sí, es cierto, ese efecto de, de formación de las cooperativas de trabajo para los trabajadores, es evidente, ¿no? Bien, Estoico68 nos dice: ¿quién impulsaba el movimiento antiglobalista contra el TTIP hace unas décadas en Europa? El TTIP fue este proyecto de Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, que al final quedó paralizado pues a raíz de la presidencia de Donald Trump, fundamentalmente, ¿no? Pero ¿quién impulsaba el movimiento antiglobalista contra el TIP? Pues yo creo que eran fundamentalmente movimientos alternativos, sindicatos, etcétera, ¿no? No sé exactamente cuál es el motivo de la pregunta, pero bueno, yo creo que esto sintéticamente la respuesta podría ser esta, ¿no? Bien, Carmusca. Pues no acierto a ubicar el comentario, ¿no?
Dice, muy a tener en cuenta, claro que tiene mucho que ver con cuestiones geopolíticas e intereses de las grandes corporaciones. Pero no recuerdo a qué se está refiriendo. Creo que está hablando, esto era un inciso, si no es así, dímelo, sobre los comentarios sobre la inmigración. Es decir, que efectivamente, por un lado, están efectivamente los intereses, bueno, en general de los empresarios, pero claro, son las grandes corporaciones las que toman las decisiones, estrategias, las que inciden sobre la sociedad y sobre la clase política para que se pongan en marcha y se fomenten los movimientos migratorios, primero con el objetivo de disposición masiva de mano de obra barata y segundo con el objetivo de manipulación, de control de las sociedades a través de generar una sociedad dividida con colectivos enfrentados entre sí, etcétera. Pero Carmuscatino, si no estás haciendo referencia a esto, pues dilo y lo intentamos precisar mejor, ¿no? A ver, Mario FGP. Tampoco, es un comentario que tampoco sé ubicar a qué hace referencia. Bueno, vamos a ver. Benet Fernández Vallés. En política nos dice, al igual que en la física o la química, hay un axioma. A toda acción corresponde una reacción. La reacción no es solo militar en el campo de batalla, sino en alianzas impensables a escala planetaria, reforzando el papel de los BRICS, por ejemplo. Pero lo que no sé es a qué acción se refiere, ¿no? Bueno, pues si nos lo puedes aclarar, estupendo. A ver, Julia García nos dice, la recuperación de la empresa pública es ahora un tema capital y hay que tener las ideas claras. Sí, esto es evidente, ¿eh? Es decir, ya lo hemos dicho desde distintos puntos de vista. Por un lado, porque si las grandes empresas son empresas capitalistas privadas, tienen tal poder económico que contener su influencia sobre la sociedad y sobre la política se vuelve al final casi imposible. Se puede intentar, pues por regulaciones, etcétera, pero ellas mismas tienen tal poder que cuando les parece un tema suficientemente importante, pues presionan a la sociedad, cambian la opinión pública, presionan a la clase política para que esas regulaciones se cambien en base a sus intereses, ¿no? Esto por un lado. Entonces, claro, sí es muy importante ver en qué medida la empresa pública es o no viable, porque claro, lo que nos han convencido durante 40 años, 30 o 40 años, es que la empresa pública no funciona. Por lo tanto, no se puede plantear como alternativa porque simplemente no funciona. Claro, entonces el ver cómo de hecho esto no es así, y nos lo están demostrando en la práctica los países emergentes, que están impulsando o consiguiendo enormes ventajas competitivas y estratégicas en sectores clave a través de grandes empresas públicas, y de tal forma que en las grandes empresas públicas, en las grandes multinacionales, las empresas públicas durante el siglo XXI ya han pasado de un 5% a un 20%. Y esto gracias al empuje de los países emergentes, ¿no? La parte correspondiente a los países occidentales era un 3,5% y se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Pero esto nos está diciendo muy claramente que en lo que está pasando en Occidente hemos dado por supuesto que la empresa pública no funciona porque nos han convencido de ello, y esto es falso. Y esto es falso. No quiere decir que la empresa pública, no hay que caer en esa trampa de decir la empresa pública es mejor que la privada o la privada es mejor que la pública. Ojo, no, hay que estar abiertos a las dos formas de organización de empresa y ser capaces de distinguir en cada sector y en cada caso si desde el punto de vista del interés general es mejor que esa empresa sea pública o sea privada. Esa es la cuestión clave. Bien. Ramón Gay Navarro. Vamos a ver. Por favor, explícanos por qué Cuba, a través de su relación con China y Rusia, unido a su soberanía y potencial, no ha iniciado un proceso casi exponencial de desarrollo y modernización.
Bueno, vamos a ver, China y Rusia no pueden resolver por sí mismos todos los problemas. Eh, Vamos a ver. Eh, una cosa es que la pertenencia a los BRICS, esto lo hemos comentado sobre Venezuela, ¿no? Pues puede haber expectativas de hacer frente a los, pues bueno, a los acosos o a los bloqueos que sufren algunos países con respecto a por parte de Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Pero claro, eso no garantiza nada. Lo que es importante de la interrelación con China y con Rusia, con los BRICS, porque claro, los BRICS es una estructura muy ligera, ¿no? Muy simbólica, pero lo que es importante es aprovechar esas relaciones para tejer un modelo productivo pues cada vez más eficiente, ¿no? Bueno, en Cuba a mí me da la sensación de que de alguna forma van a ir evolucionando pues más o menos en la dirección del modelo chino. Es decir, que por un lado van a utilizar el mercado para conseguir una eficiencia muy importante en el conjunto del sistema económico, permitiendo modelos de economía privada en microempresas, pequeñas empresas, empresas incluso medianas, pero asegurando que los sectores estratégicos de grandes empresas fundamentalmente, pues están, digamos, lideran la economía y están al servicio del interés general, ¿no? A través de, fundamentalmente, de empresas públicas, ¿no? Yo creo que van a ir avanzando en esa dirección y, y probablemente esto les permitirá, pues bueno, superar sus problemas, los problemas actuales, ¿no? Vamos a ver, Francisco Contreras. ¿Se atrevería a poner una fecha aproximada a la derrota del ejército OTAN ucraniano? ¿Cree que será antes de las elecciones en Estados Unidos? Pues buena pregunta, pero poner fecha sí sería demasiado atrevido, ¿no? Es cierto que el ejército ruso ahora está acelerando su avance en el Donbass, pero esto más que quizás por su propia estrategia, es una consecuencia del avance de la guerra de desgaste en la que estaba desarrollando Rusia, ¿no? Entonces, Rusia tiene la guerra ganada, ¿no? Estratégicamente, pero eh, el derrumbe del ejército ucraniano como consecuencia de esa guerra de desgaste es lo que va a definir seguramente las fechas. Rusia, salvo que hubiera, bueno, en principio, por razones estrictamente militares, no tiene prisa. Va a ir avanzando al ritmo en el que se vaya descomponiendo el ejército ucraniano, ¿no? Y en que esa descomposición le permita ir avanzando sin grandes costes, ¿no? Porque esa es la cuestión fundamental. Rusia podría avanzar más rápido incurriendo en más riesgos de costes humanos y de material, pero está minimizando los costes, pues simplemente esperando para aprovechar el creciente colapso del ejército ucraniano, ¿no? Ahora, fecha. Bueno, esto es una variable, la variable militar, ¿no? Pero claro, puede haber variables geopolíticas que lleven a acelerar este proceso. Pues una puede ser efectivamente las elecciones en Estados Unidos y otra, pues el riesgo de una intervención masiva de la OTAN antes de eso, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no me atrevo a poner una fecha exacta porque no sé qué valoraciones puede hacer de todo esto el, el alto mando ruso o el gobierno ruso, ¿no? Pero yo creo que van a ser esas tres variables. Por un lado, el colapso del ejército ucraniano y segundo, las variables geopolíticas de el riesgo de una intervención masiva de la OTAN y el impacto que se prevea en Rusia que puedan tener las elecciones en Estados Unidos. A ver. Ah,
Aquí tengo una aclaración sobre lo de Carmusca, ¿no? Esto, claro que tiene mucho que ver con cuestiones geopolíticas e intereses de las grandes corporaciones. Parece que está relacionado con el vídeo sobre empresa pública. Intereses de las grandes corporaciones. Sí, pues evidentemente las grandes corporaciones son las que están interesadas en decirnos que no, que la empresa pública no funciona, evidentemente, y nos llevan mentalizando con eso a través de medios de comunicación, educaciones, universidades, industria cultural, etcétera, durante 40 años, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más que decir al respecto. A ver, Pablo Beunza, sobre el tema de la inmigración, nos dice, creo que Roberto Vaquero es este líder del Frente Obrero español, de el Frente Obrero, bueno, tiene varios componentes. Yo creo que el Frente Obrero como tal se declara marxista, o sus miembros se declaran marxistas, no lo sé, ¿no? Bien, dice, no niega la mano de obra barata en la inmigración. Creo que él aboga por entender la problemática de ciertas comunidades migrantes relacionados con el Islam y la posible islamización que puedan pretender. Hablamos de Europa y España. Bueno, ese impacto religioso, cultural, sí es evidente, pero yo no he dicho que niegue la mano de obra barata, sino que yo no lo he visto mencionarlo, ¿no? No lo sé, hasta ahora, ¿no? Y claro, si en el análisis de una realidad nos centramos solo en un aspecto, pues y no citamos cuáles son las raíces y el fondo, pues estamos haciendo un análisis erróneo, creo, y no estamos, digamos, apuntando a dónde pueden estar las soluciones, porque apuntando a la raíz del problema casi siempre podemos identificar cuáles son las soluciones, ¿no? Si no decimos que detrás de esos movimientos, de esos fenómenos de inmigración masiva, están los que había identificado siempre el movimiento obrero, que es primero disposición masiva de mano de obra barata y después manipulación y control social, ¿no? Si no decimos eso, pues claro, la gente va a apuntar ante su frustración, ante los problemas que se están generando, pues va a apuntar acusando al inmigrante, ¿no? Que desde luego veo muy claro que los inmigrantes no tienen en absoluto ninguna responsabilidad, ¿no? Está la responsabilidad de los empresarios que se están enriqueciendo artificialmente contratándoles, y está la responsabilidad de la clase política que ha impulsado, tolerado o mirado hacia otro lado frente a esos procesos, y están, por supuesto, la responsabilidad de las grandes corporaciones que son las que les dicen a los responsables políticos que vayan en una determinada dirección, y en este caso de forma muy evidente, ¿no? A los responsables políticos y a los medios de comunicación y a la industria cultural, etcétera, etcétera. Entonces sí, me sorprende, creo que esto lo dije, ¿no? Cómo sectores políticos que se llaman marxistas y tal, prescindan de algo que el marxismo desde el siglo XIX tuvo perfectamente claro, ¿no? Es llamativo y además creo que es un error, claro. Bueno, Tom de Argentina. Sí, hablando del conflicto en Ucrania, dice, hay un grado marginal en el que tropas de ataque temporalmente motivadas son más eficientes en guerra móvil que en estática. Un sacrificio de 5.000 hombres se puede asimilar si ayuda a esconder un retroceso que aplane la línea de frente. Sin embargo, se supone que el campo detrás de Pokrovsk es indefendible, y al mismo tiempo la derrota implica pérdida de moral de combate al final. No sé si interpreto correctamente el conjunto, ¿no? El sacrificio de 5.000 hombres
Sí, tropas de ataque temporalmente motivadas, evidentemente, son más eficientes en guerra móvil que en estática. Bien. Un sacrificio de 5.000 hombres, entiendo que se está refiriendo a la incursión de Ucrania en Kursk, se puede asimilar si ayuda a esconder un retroceso que aplane la línea de frente. Se ayuda a esconder, entiendo que se puede asimilar desde el punto de vista de imagen, quizás. Es decir, que frente al retroceso que Ucrania está teniendo muy aceleradamente en el este, desde el punto de vista de imagen, publicitario, medios de comunicación, pues puede presentar que ellos han invadido Rusia, ¿no? Aunque sea militarmente un desastre, ¿no? Sí, eso es cierto. Ese juego mediático en el que Ucrania está constantemente jugando, Ucrania y la OTAN están constantemente jugando, puede tener una lógica, aunque una lógica muy de cortoplacista, claro, porque una vez pasado ese efecto mediático, pues lo que queda es el desastre, ¿eh? El desastre del el retroceso en el este y las enormes pérdidas que están teniendo en Kursk, ¿no? Se supone que el campo de detrás de Pokrovsk es indefendible. Bueno, efectivamente, este es un tema del que no hemos hablado mucho, pero las grandes líneas defensivas que ha construido la OTAN durante 8 años, desde el golpe de Estado del 2014 hasta el 2022, están fundamentalmente en el Donbass y fundamentalmente hasta Pokrovsk. A partir de Pokrovsk se podrán construir nuevas líneas defensivas más o menos improvisadas, pero desde luego no con la solidez con las que la OTAN los ha construido precisamente para enfrentarse a Rusia durante estos 8 años, ¿no? Y además no hay puntos, bueno, están Sloviansk y Kramatorsk, pero en general hay un enorme vacío, pues son tierras forestales o agrícolas con muy pocas localidades y difícil, por lo tanto, mucho más difíciles de defender. Bien. Pilates para una mente libre nos dice, a ver, la dinámica de que cada multimillonario no tenga ningún tipo de límite ha hecho que sus alianzas y organismos creados por ellos se han vuelto más poderosos que los propios países. Pregunto, ¿qué realidad o margen de maniobra tienen las democracias? ¿Cuánta soberanía tienen? Bueno, lo que habría que hacer, hablando de este tema, es no dar por supuesto el concepto de democracia. Es decir, si las democracias tienen un margen de maniobra limitado frente a las corporaciones que realmente mandan, pues entonces no es una democracia. Democracia, por mucho que haya elecciones, por mucho que haya libertades civiles, si no hay un gobierno del pueblo, pues quiere decir literalmente eso. Democracia es gobierno del pueblo. Si no hay un gobierno del pueblo, sino que quien gobierna son las grandes corporaciones, pues evidentemente no hay democracia. Hay o plutocracia o oligarquía. Oligarquía, gobierno de pocos; plutocracia, gobierno de los ricos. Algunos dicen, Occidente es una plutocracia oligárquica, una oligarquía plutocrática. Pero bueno, al final, en plutocracia gobiernan los ricos. Esto es algo muy evidente en Europa y en Estados Unidos. Bien. ¿Cuánta soberanía tienen los gobiernos? Bueno, en principio a los gobiernos se les deja tomar decisiones en los temas que no son importantes, fundamentales para las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones controlan los temas claves para mantener su riqueza y su poder. Yo creo que esto es la cuestión clave, ¿no? ¿Y esto cómo se controla? Bueno, de muchísimas formas. Ya hemos dicho que vamos a hacer probablemente un vídeo específico, ¿no?, sobre estos instrumentos de control para de alguna forma ordenarlos, sistematizarlos, ¿no? Bien. Ángeles nos dice, sabía que existían estas corporaciones, pero no pensaba que estaban tan extendidas en el mundo. No sé cómo vamos a salir de toda esta maraña por el camino correcto. Lo importante es de momento saber que existen y no dejarnos manipular. Me doy cuenta en España cómo están floreciendo las universidades particulares,
por así decirlo, entran poco a poco por la educación y tejen sus redes. Bueno, este tema de las universidades privadas es importante, efectivamente, porque las universidades tienen una gran influencia ideológica sobre la sociedad y sobre la opinión pública a medio plazo, ¿no? Y por tanto, las universidades privadas pues utilizan mucho el argumento de de eficiencia, pero claro, es importantísimo dejar o no la educación superior en manos de entes privados, de grandes corporaciones privadas, ¿no? Eso no quiere decir que las universidades públicas no tengan influencia, porque la tienen, y mucha. La tienen sobre todo a través de los proyectos de investigación. Los profesores de universidad saben que si quieren tener una carrera académica tienen que participar en proyectos de investigación que están financiados o por los gobiernos occidentales o por las grandes corporaciones. Por lo tanto, saben que si opinan fuera de lo políticamente correcto o de los grandes intereses de estas grandes corporaciones, pues van a tener problemas, ¿no? Bien. Y efectivamente, ser conscientes de que el poder que tienen las grandes corporaciones, como tú dices, Ángeles, es esencial. Es esencial para ser conscientes de que primero no estamos realmente en sistemas democráticos, aparentan ser sistemas democráticos, pero no lo son, porque quien manda realmente en los temas importantes son estas grandes corporaciones, y sobre todo en un momento como el actual, en el que precisamente por esto estas grandes corporaciones están de hecho destruyendo nuestros propios países, ¿no? Ya tradicionalmente hicieron un daño tremendo a los países colonizados, etcétera, pero con mucha claridad llevan 30, 40 años destruyendo Europa y Estados Unidos. Entonces, para salir de esta dinámica, ser conscientes de lo que está pasando es absolutamente fundamental. Bien, bueno, ya llevamos casi 35 minutos, creo. Bien, ya sabéis. Por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Si queréis ayudarnos, dar a la tecla de unirme o unirse. Difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las iremos tratando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Y sin más, pues muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.